Hay una pregunta que se repite en cada foro, en cada sección de comentarios, en cada video sobre el universo de Marvel. ¿Quién le gana a quién? Y la respuesta siempre es la misma, siempre. Primero, The One Above All. Segundo, el Tribunal Viviente. Tercero, las entidades abstractas, Eternity, Infinity, Death, Oblivion. Cuarto, los celestiales. Todo el mundo repite ese orden. Cada tier list, cada wiki, cada debate de 3 horas en un hilo de cómic Divine termina citando la misma jerarquía como si fuera escritura sagrada. Está mal. No está incompleta, no es debatible. Está factualmente equivocada. Y la prueba lleva impresa en papel desde enero de 1994, más de 30 años, en un cómic que casi nadie leyó. Existe un celestial con apenas 5 apariciones en toda la historia de Marvel que hizo algo que el Tribunal Viviente no pudo hacer solo. Un celestial. Una clase de entidad que, según la jerarquía oficial, está por debajo del Tribunal Viviente. Y no es que ayudó un poco. Contuvo físicamente a un ser que había copiado los poderes combinados del Tribunal Viviente, de Eternity, del Beyonder, de Mephisto y del Hawk-God. Y ese ser, con todo el poder del multiverso en las manos, no pudo ni siquiera copiar los poderes de este celestial. No pudo romper su agarre. No pudo hacer nada. Su nombre es Skatan. Skatan el aprobador. Y cuando entiendas por qué puede hacer lo que hace, vas a tener que reconstruir todo lo que crees saber sobre cómo funciona el universo de Marvel, no la escala de poder, el universo entero. Porque la jerarquía cósmica de Marvel no es lo que te dijeron que era. Pero eso viene después. Primero, tenemos que hablar del cómic que nadie leyó. En 1990, Marvel lanzó una serie que hoy casi nadie recuerda. Guardianes de la Galaxia Volumen 1, no el equipo de Star-Lord y Rocket Raccoon. Esto fue otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de los Guardianes originales, Vance Astro, Charlie 27, Martinex, Yondu, Mickey, Starhawk. Héroes del siglo 31 de la línea temporal de la Tierra 691. Un futuro alternativo de Marvel donde la humanidad había colonizado el sistema solar y luego fue invadida por los Batum. La serie la creó Jim Valentino en 1990, pero a partir del número 29 en 1992, el guión pasó a manos de un escritor llamado Michael Gallagher, con arte de Kevin West. Michael Gallagher, recuerda ese nombre porque vas a necesitarlo. Gallagher no era una estrella, no era Jim Starlin, que definió la cosmología de Marvel con Thanos. No era Chris Claremont, que reinventó a los X-Men. No era un hombre que vendía cómics por sí solo. Era un escritor competente haciendo su trabajo en una serie que, seamos sinceros, no estaba entre las 10 más vendidas de Marvel en esos años. Los 90 eran la era de X-Men, de Spider-Man, de los especuladores comprando fundas de plástico. Guardianes de la Galaxia era una serie de culto. Tenía sus lectores, tenía su nicho, pero no era donde la gente esperaba que pasaran cosas importantes. Entre octubre de 1993 y julio de 1994, en los números 45 al 50, Michael Gallagher escribió un arco argumental que hizo 3 cosas que ningún otro cómic en la historia de Marvel había hecho antes. 3 cosas, y las 3 cambiaron la teología del universo para siempre, aunque casi nadie se dio cuenta. La primera inventó el nombre formal del Dios Supremo de Marvel. La segunda demostró que un mortal puede escalar hasta la omnipotencia absoluta. Y la tercera creó al único ser capaz de detener esa omnipotencia. No el Tribunal Viviente, no Eternity, un celestial llamado Skatan. Pero antes de Skatan tenemos que hablar del motivo por el que Skatan fue necesario. Tenemos que hablar del Protege. El Protege era un niño, literalmente. Un niño creado artificialmente por la Iglesia Universal de la Verdad, una organización religiosa intergaláctica del siglo 31. Si conoces la cosmología de Starlin, sabes que esta iglesia fue fundada originalmente por Adam Warlock en su versión maligna, el Magus. Pero en el futuro de la Tierra 691, la iglesia seguía operando y su proyecto más ambicioso era crear a un ser que pudiera convertirse en su Dios viviente. Lo lograron. El Protege nació con una habilidad que, en papel, suena simple. Podía copiar cualquier poder que observara. Mímesis absoluta. Lo ves, lo tienes.
sin límite, sin techo, sin restricción. Y aquí es donde Gallagher hizo algo que debió haber sacudido al universo de Marvel mucho más de lo que lo hizo. En el número 48, publicado en mayo de 1994, el Tribunal Viviente se refiere por primera vez al ser supremo del multiverso con un nombre propio. No una descripción vaga, no el que está arriba de todos, un título formal. The One Above All. Antes de este cómic, ese nombre solo se usaba para dos cosas. El celestial líder de la Cuarta Hueste, que apareció en Eternals número 7 de 1976, y una deidad menor teonista de Thor número 261 de 1977. Nadie lo había usado para referirse al ser supremo del multiverso. Nadie. La nota editorial de Marvel Database lo confirma directamente. Esta es la primera historia donde el ser supremo del multiverso de Marvel es llamado The One Above All. Y esa terminología nació aquí, en un cómic de los Guardianes de la Galaxia del siglo 31, escrito por Michael Gallagher. No en una saga de Jim Starlin, no en un evento editorial masivo, aquí. ¿Y qué hizo el Protege con esa información? Algo que nadie había intentado antes y que, según las reglas del universo, no debería ser posible. Pero eso es el siguiente capítulo, porque lo que pasó en el número 49 cambia todo lo que estamos a punto de discutir. Lo que Eternity declaró sobre el Protege en los números previos a la crisis debería helar la sangre de cualquiera que entienda cómo funciona la escala de poder de Marvel. Eternity, la encarnación viviente del universo, dijo que no importaba cuántas veces el Protege imitara poderes, que eventualmente alcanzaría la omnipotencia infinita por sí solo. No importaba cuántas veces, no si lo hacía, cuántas veces. El resultado era inevitable. Piensa en lo que eso significa. Un ser cuyo poder no tiene techo teórico. Cada entidad que enfrenta la absorbe. Cada nivel que alcanza es un piso, no un techo. Y cuando llegamos al número 49 de junio de 1994, el Protege dejó de ser una amenaza teórica. Copió al Beyonder. El ser que en Secret Wars original fue descrito por Jim Shooter como Dios antes del Génesis. Copió a Mephisto, el señor del infierno de Marvel. Copió a Hog-Gad, la deidad de los Shi'ar. Copió a Eternity, la encarnación del universo. Y luego copió al Tribunal Viviente, el segundo ser más poderoso del multiverso, el juez cósmico de todas las realidades. Y cuando terminó, el Protege dijo algo que nunca se había dicho antes en un cómic de Marvel. Miró a todos los seres cósmicos presentes y declaró: "Ahora soy el único sobre todos". Es la primera vez en la historia de Marvel que un personaje declara ese título como identidad propia. El Marvel Database lista One Above All entre sus alias oficiales. Un niño artificial creado por ciencia y magia por una iglesia del siglo 31 escaló literalmente hasta el peldaño más alto de la existencia. Y aquí es donde la historia debería terminar, con un "y todos murieron" fin. Pero si piensas en las reglas que Marvel ha establecido a lo largo de décadas, no hay respuesta para esto. El tribunal es el juez supremo, es la última instancia. Si alguien copia sus poderes y se proclama Dios, la jerarquía se colapsa. Pero el tribunal intentó. Hay que darle crédito por eso. Intentó enfrentar al Protege. Y aquí viene un detalle que la mayoría de las discusiones en foros ignoran completamente y que es una de las piezas más reveladoras de toda la saga. Talón, un inhumano que en el siglo 31 porta el amuleto de Agamotto, el mismo artefacto que usa Doctor Strange, señaló algo durante el enfrentamiento. Dijo que sintió al Tribunal Viviente extrayendo poder del amuleto durante la batalla. El propio tribunal, el segundo ser más poderoso de la existencia, recurrió a un artefacto mágico mortal, un objeto creado por Agamotto, un hechicero. Detente un segundo con esto. El tribunal viviente necesitó herramientas, necesitó ayuda externa. Las fuentes secundarias lo confirman. Usó el signo de los serafines, las llamas de Faltín, y extrajo poder directamente del amuleto de Agamotto. Técnicas de hechicero mortal. El juez supremo del multiverso tuvo que recurrir a trucos de Doctor Strange para lidiar con un niño que había copiado sus poderes. ¿Ves la grieta?
Si el tribunal realmente ocupa el segundo peldaño más alto de la existencia, si su poder es inherente y absoluto, como dicen los handbooks, ¿por qué necesita un amuleto? La respuesta obvia es que el protégé había copiado sus propios poderes, creando un punto muerto perfecto. Tu mismo poder contra ti. Tiene sentido. Pero esa respuesta crea otra pregunta, una pregunta que nadie hace. Si el problema es un punto muerto, si el tribunal viviente está empatado consigo mismo, ¿por qué la entidad que rompe ese empate es un celestial? Un ser que, según cada manual oficial de Marvel, está por debajo del tribunal en la jerarquía cósmica. Esa entidad tiene nombre, y el tribunal viviente ya lo estaba esperando. En el número 45, antes de que la crisis alcanzara su punto máximo, el tribunal le dijo a Eternity que no actuarían hasta que él llegara. No dijo el nombre, solo dijo él. El juez supremo del multiverso estaba esperando a alguien, y cuando ese alguien llegó, todo cambió en 3 paneles. Guardianes de la Galaxia número 50, julio de 1994, Coldly Sublime, Intolerably Just. Número especial de 48 páginas. Lo que pasa en la secuencia climática de este cómic es, sin exageración, una de las escenas más importantes en la historia de la cosmología de Marvel y ha sido ignorada durante 30 años. El protégé, lleno con los poderes de prácticamente todas las entidades cósmicas presentes, se prepara para su ataque definitivo. Tiene dentro de sí al Tribunal Viviente, a Eternity, al Beyonder, a Mephisto, al Hawkgat. Es, en ese momento, el ser más poderoso que jamás haya existido en el multiverso de Marvel, y todos lo saben. El tribunal lo sabe, Eternity lo sabe. Y entonces, Scathan actúa. El cómic lo describe con una frase devastadora en su simplicidad. 4 palabras en inglés. He does not approve. No aprueba. Scathan encierra la cabeza y las manos del protégé en una mordaza opaca de naturaleza celestial. Una contención física, no un ataque de energía, no un hechizo, no una sentencia, una mordaza. Y el protégé no puede hacer nada, nada. Recuerda, el poder fundamental de ese ser es la mímesis absoluta. Puede copiar cualquier poder que observe. Es la mecánica central de su personaje. Es lo que lo hace peligroso. Frente a Scathan, esa mecánica simplemente deja de funcionar. No puede replicar sus poderes, no puede romper su sangre, no puede escapar. Esto es lo que necesitas internalizar. Un ser que duplicó sin esfuerzo al segundo más poderoso del multiverso, que absorbió la encarnación del universo, que copió a una entidad que Jim Shooter describió como Dios antes del Génesis. Fue detenido por un celestial, una clase de entidad que la jerarquía oficial coloca por debajo de todas las que el protégé ya había copiado. Y lo que sigue es aún más revelador. Con el protégé detenido por Scathan, el tribunal viviente pronuncia sentencia. Sus 3 rostros, equidad, venganza y necesidad, votan unánimemente. La sentencia es clara. El protégé será enterrado bajo las arenas del tiempo, aprisionado en el reloj de arena eterno. El tribunal invoca el poder necesario, ejecuta el castigo, y entonces viene el detalle definitivo, el detalle que cambia todo. Eternity confirma, Scathan aprueba. Sin esa aprobación, el juicio no está completo. El tribunal viviente, juez supremo de todo el multiverso, segundo solo ante The One Above All, acaba de pronunciar sentencia contra el ser más poderoso que haya existido, y necesitó que un celestial diera el visto bueno. El libro oficial del universo de Marvel, la biografía oficial del Tribunal Viviente, publicada en el 2006, confirma esto directamente. Dice textualmente que fue Scathan, el celestial, quien salvó la realidad al juzgar en contra del protégé, no el tribunal, Scathan. Esto no es interpretación de fan, no es lectura entre líneas, no es un post de Reddit con 200 upvotes, es la posición oficial del handbook de Marvel. Y ahora la pregunta que nadie responde. Si los celestiales están por debajo del tribunal viviente, como dice cada jerarquía oficial, como dicen los handbooks, como repiten todos los foros, como repetía yo y como repetías tú cuando hacías un tier list favorito. ¿Cómo hizo Scathan lo que el tribunal no puede hacer?
Esta es la pregunta que rompe todo y la comunidad lleva 30 años sin responderla bien. Conozco los argumentos, los he leído todos, llevo meses revisándolos y todos fallan. La primera explicación, la más popular, la que encontrarás en Comic Vine y en Reddit, es la interpretación benigna. Un usuario lo articuló así: como el tribunal viviente conocía a Skatan y lo convocó específicamente para enfrentar al Protege, lo más probable es que las habilidades de Skatan funcionaran de manera ideal contra un villano como el Protege. No es que Skatan sea más poderoso, es que tiene una habilidad particular, una especie de counter específico, como en un videojuego donde un personaje de nivel bajo puede cancelar a uno de nivel alto si tiene la mecánica correcta. Suena razonable, suena limpio, resuelve la contradicción sin reescribir la jerarquía. Y no resiste 3 segundos de análisis serio. ¿Cuál es esa habilidad? ¿Qué poder posee un celestial individual que el tribunal viviente no posee? Estamos hablando del tribunal, el ser que controla toda la realidad, todas las realidades, cada dimensión, cada línea temporal, cada plano de existencia responde a su jurisdicción. Si una habilidad existe en algún lugar del multiverso, el tribunal debería poder replicarla, debería poder invocarla, debería poder superarla. A menos que lo que Skatan tiene no sea una habilidad, a menos que no sea un poder en el sentido tradicional. La segunda explicación es peor. Algunos argumentan que los eventos de la Tierra 691 operan bajo reglas distintas, que como el Protege es un personaje del siglo 31 de una línea temporal alternativa, tal vez los eventos no son realmente canónicos para el multiverso central, para la Tierra 616. El problema con esto es que las entidades involucradas no pertenecen a una sola realidad. El tribunal viviente es multiversal, Eternity es multiversal, Skatan es un celestial y los celestiales son explícitamente entidades interconectadas que operan a través del multiverso. El Marvel Database lo confirma, no son versiones locales, son los mismos seres. El tribunal viviente que aparece en esta saga es el mismo que fue asesinado por los Beyonders en New Avengers Volumen 3, número 30, escrito por Jonathan Hickman en el 2015. La continuidad es coherente. La tercera explicación, la más desesperada, es simplemente ignorar el evento, tratarlo como un error de escritura. Gallagher no entendía bien la jerarquía y escribió algo que no tiene sentido. Pero el libro oficial del 2006, publicado 12 años después, revisado por editores cuyo trabajo literal es mantener la consistencia del universo, eligió confirmar lo que Gallagher escribió. Atribuyeron a Skatan el mérito de salvar la realidad, no al tribunal. Si fuera un error, el libro lo habría corregido, lo habría ignorado, lo habría recontextualizado. No lo hizo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una paradoja que la lectura convencional no puede resolver. Un celestial que supera al tribunal viviente en una función específica. Un libro oficial que lo confirma sin explicarlo. Y 30 años de silencio. A menos que estemos haciendo la pregunta equivocada. Tal vez el problema no es dónde colocar a Skatan en la escala de poder. Tal vez el problema es que la escala de poder no es una escala de poder. Tal vez es otra cosa. Y para entender qué es esa otra cosa, necesitamos hablar de algo que Marvel ha estado construyendo en la vista de todos durante décadas y que casi nadie ha conectado con Skatan. Necesitamos hablar de Jack Kirby, de la Casa de las Ideas, y de la razón por la que el nombre, el aprobador, lo dice absolutamente todo. En el 2004, Mark Waid escribió Fantastic Four número 511. Y en ese cómic algo extraordinario pasó. Ben Grimm, la mole, muere. Y cuando cruza al otro lado, llega a un lugar donde una figura sentada frente a una mesa de dibujo está dibujando un regreso a la vida. Esa figura es Jack Kirby, el co-creador de los Cuatro Fantásticos, de los X-Men, de los Avengers, de los Celestiales. Mark Waid dibujó a The One Above All, al ser supremo del multiverso de Marvel, como Jack Kirby, usando un lápiz y un borrador para literalmente redibujar a Ben Grimm. Eso no fue una broma, no fue un cameo simpático, fue una declaración teológica.
En el 2009, Charles y Daniel Knauf escribieron Eternals Volumen 4, número 7. En ese cómic, The Fulcrum, la entidad suprema de los celestiales, el ser al que los celestiales responden, apareció como un bartender llamado Jack, dibujado para parecerse a un joven Jack Kirby. En el 2022, Al Ewing escribió Defenders Beyond, y en esa serie Ewing codificó algo que venía construyéndose durante años. The One Above All reside en la Casa de las Ideas, que es literalmente el apodo real de las oficinas de Marvel Comics. En una entrevista con Comics XF en octubre del 2021, Ewing fue más lejos. Describió a The One Above All como la consecuencia colectiva que encarna a todos los escritores, editores, artistas y lectores de los cómics. No un dios ficticio, la fuerza creativa real detrás de las historias. Moriwa Ayodele, escritor de Storm Volumen 5 en el 2025, completó la imagen al declarar que el cuarto blanco ardiente de los X-Men representa el papel donde se imprimen las viñetas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Esto no son interpretaciones de fans, no son teorías de Reddit, son declaraciones de los propios creadores y escenas canónicas publicadas. Marvel ha construido deliberadamente una cosmología donde las entidades más poderosas mapean a roles del proceso creativo editorial. Y si aceptas eso, si aceptas que The One Above All es el escritor y que la Casa de las Ideas es Marvel Comics, entonces la pregunta obvia es, ¿qué es el Tribunal Viviente? Piénsalo. ¿Cuál es su función? Juzga qué puede y qué no puede suceder en todas las realidades. Mantiene la coherencia, decide si una historia tiene sentido dentro de las reglas del multiverso. Si algo viola la consistencia narrativa, el tribunal interviene. Eso es un editor. El Tribunal Viviente es el editor de Marvel Comics, la entidad que revisa la historia, que juzga si funciona, que garantiza que las reglas se cumplan. Su función dentro de la ficción es idéntica a la función de un editor dentro de una editorial. No es coincidencia, está diseñado. Y ahora la pieza final, la pieza que nadie ha conectado. Si The One Above All es el escritor, el Tribunal Viviente es el editor, ¿qué es Scatan, el aprobador? Lee su nombre otra vez, el aprobador. En el proceso real de publicación de Marvel Comics, una historia debe ser escrita por el autor. Eso es The One Above All. Luego debe ser revisada y juzgada por el editor para coherencia narrativa. Eso es el Tribunal Viviente. Y luego debe ser aprobada por la junta editorial o el editor y jefe antes de publicarse. Eso es Scatan, la aprobación editorial. El proceso institucional que debe ratificar las decisiones del editor antes de que la historia vea la luz. Sin esa firma, nada se publica. Sin esa aprobación, la sentencia del editor no tiene efecto. Y de repente, cada anomalía de esta saga encaja como una pieza de relojería. ¿Por qué el Tribunal Viviente espera que Scatan llegue antes de actuar? Porque un editor no puede publicar sin aprobación institucional. El tribunal le dijo a Eternity, esperaremos hasta que él llegue. El juez espera al aprobador exactamente como un editor espera la firma de su jefe editorial. Porque la aprobación de Scatan sella la sentencia del tribunal. Porque sin la firma editorial, la decisión del editor no tiene efecto real. Scatan aprueba, es el equivalente cósmico de un sello de aprobación. Solo entonces el juicio es definitivo. Porque el protege puede copiar al Tribunal Viviente, pero no a Scatan. Porque puedes imitar el proceso editorial. Cualquiera puede editar un texto. Cualquiera puede copiar la función de revisión, pero no puedes falsificar la aprobación institucional. La autoridad de Scatan no reside en un poder que pueda ser copiado. Reside en una función estructural que no tiene equivalente dentro del sistema narrativo. No es una cuestión de fuerza, es una cuestión de autoridad. Y la autoridad no se copia, se tiene o no se tiene. Y hay un dato más que refuerza toda esta lectura. Los celestiales, como clase, representan la infraestructura creativa de Marvel. The Fulcrum, su superior, aparece como Jack Kirby.
Los celestiales juzgan civilizaciones por su dignidad, exactamente como un comité editorial juzga historias por su calidad. Que Scatan sea un celestial parte de esa infraestructura y no una entidad abstracta como Eternity o el Tribunal es consistente. La aprobación editorial es una función institucional, es infraestructura, no es un principio abstracto del universo. Y no olvidemos algo crucial. El mismo escritor que creó a Scatan, Michael Gallagher, es el mismo que inventó el nombre The One Above All para el Ser Supremo. La misma pluma. Las dos innovaciones teológicas más importantes de la cosmología de Marvel vinieron del mismo escritor, en la misma saga, en un cómic que casi nadie leía. ¿Coincidencia? Tal vez, pero la coherencia es demasiado perfecta. Hay un nombre que no hemos mencionado lo suficiente en esta historia y que necesitamos mencionar ahora: Jim Starlin. Si Marvel tiene una cosmología, Starlin es su profeta original. Él creó a Thanos. Él creó a Drax. Él definió las gemas del infinito. Él escribió las sagas que establecieron cómo funcionaba el poder cósmico en Marvel durante décadas. Y en el 2018 hizo algo que conecta con todo lo que hemos discutido de una manera que probablemente ni él mismo anticipó. En Thanos The Infinity Conflict, una novela gráfica del 2018 con arte de Alan Davis, Jim Starlin se dibujó a sí mismo dentro de la historia. Literalmente, Jim Starlin aparece como personaje junto a editor Al, probablemente Al Milgrom, su entintador histórico, discutiendo la creación del cómic mientras dos eventos cósmicos se desarrollan a su alrededor. Es una ruptura total de la cuarta pared. El escritor real, la persona de carne y hueso, apareciendo dentro de su propia ficción, exactamente como The One Above All apareció como Jack Kirby en Fantastic Four número 511. Pero aquí viene lo interesante. En esa misma trilogía, Starlin presenta a Above All Others como una entidad diferente. Un dios dorado humaniforme que opera dentro de las reglas de la cosmología. ¿Es poderoso? Sí. Es el ser supremo dentro de la historia, pero es un personaje dentro de la historia. Y el Starlin real, el que aparece en su cameo meta, existe en un nivel superior al Above All Others de su propia creación. El escritor real está por encima del dios ficticio, siempre, porque el escritor puede reescribir al dios, puede borrarlo, puede recontextualizarlo. Eso le pasó al propio Above All Others de Starlin en The Infinity Ending. Thanos absorbió su poder con los Astral Regulators. El dios más poderoso de la ficción fue derrotado, pero el escritor que lo creó siguió sentado frente a su mesa de dibujo. ¿Ves la estructura? El escritor real, que es la verdadera manifestación de The One Above All, existe en un plano que la ficción no puede tocar. El Dios, en un universo, por poderoso que sea, está sujeto a las reglas de la narrativa, y entre ambos tiene que haber un mecanismo, un puente, algo que traduce la autoridad del escritor real en acción dentro de la ficción. ¿Qué mecanismo controla qué historia se convierte en realidad y cuáles no? ¿Qué proceso decide si la sentencia de un editor se ejecuta o se descarta? La aprobación. Starlin probablemente no pensó en Scatan al hacer su cameo meta, pero la convergencia estructural está ahí. El único escritor que hizo un autorretrato dentro de la misma saga donde trata a The One Above All como una entidad en un universo derrotable, sin quererlo validó la distinción entre el verdadero The One Above All, que es el escritor humano, y el The One Above All ficticio, que puede ser absorbido y derrotado. Scatan representa el puente entre ambos niveles. La función que ni siquiera el dios ficticio puede eludir, porque no depende de poder narrativo, depende de autoridad real. Sé lo que estás pensando, esto es especulación. Y tendrías razón, no hay una entrevista donde Michael Gallagher diga, sí, Scatan representa la aprobación editorial. No hay un panel donde el personaje mire a cámara y explique la metáfora. Es una inferencia analítica basada en la evidencia canónica. Pero la coherencia es extraordinaria. Cada comportamiento de Scatan en el texto, esperar, observar, intervenir donde el tribunal falla, aprobar la sentencia, ser inmune a la copia de poderes,
Encaja perfectamente en el rol de aprobación editorial sin necesidad de forzar ninguna analogía. No hay una sola pieza que no cuadre. Y hay una pregunta más incómoda que nadie quiere hacer. Si esta lectura es correcta, si la jerarquía cósmica de Marvel no es una escala de poder sino un organigrama del proceso editorial, ¿qué significa eso para todos los debates de escala de poder que hemos tenido? ¿Qué significa para las tier lists? ¿Qué significa para la forma en que entendemos estas historias? Significa que llevamos 30 años clasificando dioses con la métrica equivocada. La jerarquía cósmica de Marvel no es lo que dijeron que era. No es una escala de poder, nunca lo fue. Es un mapa metaficcional del proceso editorial de publicación de cómics. The One Above All es el escritor, es Jack Kirby frente a su mesa de dibujo. Es la conciencia colectiva de los creadores. Es el que pone el lápiz sobre el papel. El tribunal viviente es el editor, es la entidad que revisa, que juzga, que decide si la historia es coherente. Sus tres rostros, equidad, venganza y necesidad, son los criterios editoriales que toda narrativa debe cumplir. Y Scatan, el aprobador, es la aprobación institucional. Es la firma que falta. Es el proceso que debe ratificar la decisión del editor antes de que cualquier cosa se convierta en realidad publicada. Sin esa firma, la sentencia del editor queda en el aire. Con ella es definitiva. Por eso, el protégé no podía copiarlo. No es un problema de poder, es un problema de categoría. Puedes copiar habilidades, puedes copiar poderes, puedes copiar la función del editor. Pero es exactamente lo que el protégé hizo al absorber al tribunal viviente. Pero la aprobación no es una función que se copia, es una posición dentro de una estructura, es institucional. Y las instituciones no se replican imitando a un individuo. No aprueba. He does not approve. No aprueba. 4 palabras escritas por Michael Gallagher en 1994 en un cómic que la industria olvidó. 4 palabras que contienen la clave de toda la cosmología de Marvel. 4 palabras que demuestran que un escritor menor, trabajando en una serie de culto del siglo XXI, entendió la estructura del universo mejor que 30 años de tier list y foros y debates. La próxima vez que alguien te muestre una jerarquía cósmica de Marvel con el tribunal viviente arriba y los celestiales abajo, pregúntale una cosa. Pregúntale quién aprobó esa jerarquía.